3 de febrero del año 2000. Los trabajadores de antibióticos se movilizan contra el anuncio de la compañía de realizar un plan de reorganización con los despidos de 196 trabajadores. La plantilla se levanta en armas y sale a la calle con el apoyo de miles de ciudadanos. Una riada de más de 15.000 personas recorren las calles de León. Antibióticos ha sido durante años, muchos años y en muchos aspectos, el emblema industrial de León, su referente y reclamo, un aval. Es solo una de las muchas crisis que ha sufrido Antibióticos a lo largo de toda su historia. La empresa que llegó a ser la joya de la corona farmacéutica en España y la tercera productora de penicilina en todo el mundo fue herida de muerte tras la llegada de este hombre. ¿Les suena? Es Mario Conde, fue consejero delegado de Antibióticos en los años 80 y la dejó en manos extranjeras en una operación por más de 58.000 millones de pesetas. Ahí comenzaría un declive que aún duraría 14 años, pero para entender mejor esta historia, vayamos al principio. El científico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, algo que siempre atribuyó al azar del laboratorio. Lo que muchos desconocen es que Fleming llegó a mandar una carta dirigida a los futuros directivos de Antibióticos en 1947. El científico se congratulaba de los buenos resultados que se estaban obteniendo en España con la investigación con penicilina. La probada eficacia de los fármacos impulsó la fabricación de antibióticos en nuestro país. El gobierno español la declaraba entonces de interés nacional. Antibióticos surgiría de la fusión de 6 laboratorios con un capital social de 40 millones de pesetas y un capital humano de un centenar de jóvenes investigadores. En marzo de 1951 se iniciaban las obras de la primera fase de la factoría. Era de las empresas más importantes, podría decir, del mundo. En cuanto a producción de penicilina, una vez que se hizo la ampliación de fermentación, era la 4ª o la 5ª fábrica en el mundo en producción de penicilina. Se vendía al mundo entero. En 1953 la planta ya cuenta con una capacidad de fabricación de 30 millones de dosis de penicilina y todo tipo de antibióticos y derivados. Un entorno de trabajo muy protegido, ¿no?, para ellos, para sus familias, y a nadie se le ocurría que... Y de hecho podrás ver que entraban los padres, los hijos, o sea que era una cosa un poco generacional, ¿no? Conseguir un trabajo en antibióticos era un lujo. Trabajan 793 personas, 427 hombres y 366 mujeres. Los 26 años que estuve hemos llegado a ser del orden de 850 trabajadores, más empresas auxiliares de mantenimiento, lavandería y otra serie de cosas, pues serían 1.000 empleos que habría en León, entre los directos y los indirectos. Aparte de otros 600 aproximadamente que había en el centro de Madrid, en la sede en principio en Bravo Murillo, que luego se traspasó a Antonio López, porque Bravo Murillo está en el centro de Madrid. En poco tiempo comenzaría la producción de streptomicina, tetraciclina, correctores para piensos y otros productos. El equipo de investigación había conseguido unas cepas que tienen una producción enorme y la producción se disparó y había una investigación muy buena. Mientras recorren coche descubierto y acompañado por el alcalde... Incluso Franco visitó Antibióticos el 24 de septiembre de 1962. Hacia 1968 comenzarían los planes de exportación, convirtiendo Antibióticos en la primera industrial del sector farmacéutico nacional y la segunda del sector químico. Antibióticos tenía años de beneficios declarados del orden de 6.000 millones de pesetas. Eran años de bonanza, se tenían las patentes de la penicilina y entonces ahí pues Antibióticos se despuntaba a nivel mundial, llegando a ser la primera productora de penicilina en Europa y la tercera del mundo. Antibióticos ya estaba entre las 50 mayores exportadoras españolas. Los responsables de ventas viajaban a Sudamérica, Estados Unidos, Asia y Oriente. Yo entré en Antibióticos cuando tenía 27 años o 28. Y fue el año de la expansión de Antibióticos, fue donde se hicieron las grandes inversiones en la ampliación de fermentación, que se pusieron varios tanques de 500.000 litros, y la creación de las cefalosporinas, que era 7-azca, 6-APA,
y todas las cefalosporinas, con lo cual entró en la fábrica del orden de 150 personas. La Constitución ha salido a la calle. Eran los primeros años de la democracia y Antibióticos era una de las empresas con mejores prestaciones y condiciones laborales. Compañeros que decían que pensaban que eran como funcionarios, que cuando entraban en Antibióticos que ya no tenían ningún problema. Y bueno, los problemas les hay en Antibióticos, les ha habido en la banca, que también era otro sector que parece que era intocable, y les ha habido en todas las empresas. En 1983, un joven y destacado abogado del Estado se incorpora como director general de Antibióticos. Se llamaba Mario Conde. Viajé, conocí el funcionamiento del mundo, de la industria farmacéutica, aprendí cosas del cinismo, ¿no? Venía a León feliz. Recuerdo que yo cogí esta empresa con más o menos mal contados 300 millones de pesetas de beneficio, y cuando la vendimos a los italianos teníamos 4.500. Trabajé como un bárbaro. Yo creo que ese fue un trabajo muy reconocido en la gente de Antibióticos. Pero trabajé como un bárbaro como me correspondía trabajar, porque no es fácil llevar una empresa así, ¿no? Él presumía de que cuando él cogió unos años antes la empresa ganaba unos 400 millones de pesetas o así al año, y cuando la vendió ganaba 4.500 millones. Era un hombre de pocas palabras, puesto que tenía gente a su alrededor que eran los que negociaban o gestionaban. Nunca te miraba fijamente a la cara, siempre miraba para abajo, y era muy efectivo en sus ejecuciones. Conde, Juan Abelló y los hermanos Botín llegaron a controlar la mayoría accionarial de la farmacéutica. Había más producción de la que este hombre declaraba. Mario Conde lo descubrió y se adjudicó él, que había implementado la producción aproximadamente en un 20 o un 25%. Pero acaban dándose cuenta de que el mercado en el primer mundo se había terminado para la compañía. Había que fabricar antibióticos para países en desarrollo. Es en ese momento cuando Conde intenta montar una fábrica en India o en Argentina. Los dos acaban siendo intentos fallidos. Ellos hicieron con una parte del accionariado y luego fueron comprando, presionando a la gente que no estaba de acuerdo con ellos hasta hacerse con la mayoría de Antibióticos. Al final prácticamente quedaron Juan Abelló, Mario Conde y los hermanos Botín. Entonces Mario Conde decide poner la maquinaria en marcha y se fija en Italia, en el grupo Monte Edison. Que era una gran multinacional italiana. Estuvo a punto de comprar una planta muy parecida a Antibióticos en Suiza, pero al final la operación se rompió. Entonces ellos tenían el dinero y las ganas de comprarlo, y fue cuando Mario Conde se puso en contacto con ellos. Con ellos consigue cerrar una operación de venta por 58.000 millones de pesetas en la que Conde se llevaría una suculenta comisión. Hizo la operación de su vida, y muy complicada en muchos aspectos, porque no fue fácil. Antibióticos era la empresa farmacéutica más importante de España y tenía una protección del gobierno también, ¿no? En teoría tenía que estar en manos de españoles. De hecho, necesitó la autorización del Consejo de Ministros para realizar la venta. Y la vendimos porque creíamos que el horizonte de Antibióticos lo necesitaba, ¿no? Movió sus hilos incluso para conseguir el permiso del gobierno español. Dio la mediación de Bettino Craxi, del primer ministro italiano socialista, que les fijó una reunión con Felipe González, a Juan Abelló, a Mario Conde y a Gardini. Entonces ellos vinieron a ver a Felipe González y Mario Conde contaba que de ahí salieron con el permiso para realizar la venta. Él mismo le contó a la periodista María Jesús Muñiz que se hizo rico a pesar de pagar 1.500 millones al fisco, después de descubrir un agujero dentro de la ley para pagar menos. Mario Conde dijo que la había vendido en 450 millones de dólares. Fueron, por lo que se dijo entonces, por lo menos lo que se publicó, más de 58.000 millones de pesetas, de los que Mario Conde se llevó 15.000 millones y Juan Abelló 30.000 millones. La venta de antibióticos convierte a Conde en uno de los empresarios del momento. Él se llevó una buena comisión, que luego le sirvió para dar el salto a Banesto.
El resto de su historia es conocida. Entra en Banesto, convirtiéndose en un poderoso banquero, hasta que en 1993 es cesado por hundir al banco y acaba en la cárcel. Él decía que ahí entró en el mundo de la empresa y ahí se montó el lío, porque a él le gustó más el mundo de la empresa que lo que estaba desarrollando como abogado del Estado. Pero hasta que todo eso ocurra, Conde sube al estrellato del mundo empresarial y Antibióticos comienza a estrellarse. De ahí en adelante empieza el ciclo, digamos, más negro de la historia de Antibióticos, porque nosotros siempre decimos una cosa: una vez que caemos en manos de Ferruccio y Montedison, luego pasa a ser Montedison. Antibióticos tenía una plantilla que rondaba los 900 trabajadores, había muchas empresas auxiliares que trabajaban para Antibióticos también, y el volumen de trabajo que daba esta ciudad era muy importante. La venta de antibióticos a los italianos fue mortal de necesidad. Yo creo que es donde empezó la decadencia de Antibióticos. La italiana Montedison, perteneciente al grupo Ferrucci, se encuentra nada más llegar con varios problemas. Llegó a decir, muy enfadado, un directivo que se le habían vendido con una depuradora de fotografía. La depuradora de dentro de la fábrica, que costó del orden de 500 millones de pesetas, no funcionó. El día que fueron a verla, encendieron un mechero de metano, aquello parecía que funcionaba, pero en absoluto valió para nada. Y luego tuvieron que hacer ellos una inversión de la depuradora en Trabajo Abajo, en la zona de Trabajo Abajo, o Trabajo del Cerecedo, que les costó del orden de 4.500 millones de pesetas. Cuando Montedison se hizo cargo empezaron los problemas de rentabilidad de la empresa, precisamente porque no consiguieron otros mercados, no tenía tanta demanda lo que producía Antibióticos, porque no consiguieron diversificarlo. Y aparecieron los primeros problemas con una huelga en 1978. De 1978, que fue cuando se hizo la primera huelga en Antibióticos, se habían creado plus de turno, plus de festivo, porque antes la gente de turnos trabajaba y cobraba una octava hora, pero porque la hacía y nada más. Entonces ahí se consiguió el plus de festivo, el plus de domingo y el plus de noche. Una lucha obrera mucho más dura que la actual. Se hizo sin meter papeles en la Dirección General de Trabajo. O sea, dijimos que parábamos un lunes y paramos un lunes y no pasó nada más. Los logros conseguidos por aquellos trabajadores llegaron a plasmarse en el Acuerdo Nacional para Industrias Químicas. Pero la gran crisis llegaría en 1999. Víspera de Nochebuena, 23 de diciembre del 99, cuando se anuncia el primer por parte de Montedison, donde anuncia que no se puede, que tiene que hacer reajustes porque no se puede mantener el actual número de trabajadores, que empieza a haber reducción de ganancias y pérdidas en las cuentas de resultados y que era lo que primaba. Los resultados primaban y la empresa, ahora en manos italianas, quería echar a la calle a 300 trabajadores. Repartimos del orden de 5.000 panfletos por todos los barrios de León. Y cuando se hizo aquella manifestación, el apoyo de la ciudad de León fue total. Lo apoyaban porque es una de las pocas grandes empresas que quedó de ese intento de industrializar León, porque eran más de 1.000 familias que vivían en la ciudad. Solo las manifestaciones en favor de la minería consiguieron en aquellos años sacar tantos leoneses a la calle como las manifestaciones en defensa de Antibióticos. León tenía Antibióticos como el buque insignia y nosotros, cuando se hizo aquellas manifestaciones y aquellas huelgas, se recibió muchísimo apoyo de la ciudadanía. Incluso los comercios de la capital colocan en sus escaparates carteles de un manifiesto en apoyo a la planta farmacéutica. Los italianos querían fabricar lo mismo a menor coste. Antonio fue uno de los 196 trabajadores que se vieron obligados a dejar la empresa. Los italianos se destruyeron el talento y se llevaron los clientes. Perdón, es una pequeña evaluación de lo que... No, pero hombre... Nada, ni de la... Es como un continente, pero yo creo que está vacío de contenido, y hace tanto tiempo que está vacío de contenido, porque se le fue la gente que sabía hacer las cosas. Los italianos destruyeron el talento y se llevaron los clientes. Muchos investigadores se fueron
algunos crearon o formaron parte de empresas que hoy son punteras, como Celtia, por ejemplo. Farmamar nació aquí, que está desarrollando principios anticancerígenos muy importantes. El plan de reorganización contemplaba diversificar la producción a través del nacimiento de la empresa Vitatene. En realidad Vitatene nunca llegó a funcionar de una manera efectiva. El acuerdo definitivo tardó en llegar año y medio. El mantenimiento del pleno empleo en nuestra fábrica. Y a partir de ahí tiene que haber un rebote de inversiones. La clave, un plan industrial que recibió una inyección de dinero público de 1.200 millones. Nosotros siempre hemos dicho que Antibióticos con una buena gestión es una empresa viable. De hecho, ha pasado de manos en manos y Antibióticos, el mayor problema que tiene es que no se ha invertido en modernizar la fábrica y en adaptarla a otras producciones. Que ha habido un montón de dinero que han recibido y en la práctica lo único que vemos es una planta que no tiene empleo, que debe dinero, que no ha ido más que devaluándose. De Montedison después pasó a Sirfidia, de Sirfidia a Enerty, pero todo eso ha sido una caída libre de empleo, de actividad, de deterioro de la fábrica. O sea, ya hace muchos años que los trabajadores denuncian las condiciones de mantenimiento o de no mantenimiento que tiene esa fábrica. Un dinero que tenía que estar destinado en gran parte a mejoras en las instalaciones, pero nunca llegaron a hacerse. Y realmente se hubiera adaptado a las necesidades del mercado, con diversificando las producciones de fermentación a otros sectores, a otras cosas, como se ha intentado pues, con el caso de Amiris o con el caso de Metabolis, que se querían hacer otro tipo de cosas, Antibióticos tendría carga de trabajo. También en su día se habló de poder hacer genéricos en antibióticos, quedó ahí, no se hizo, en el famoso tema de la biotecnología, y nosotros siempre hemos dicho que el problema de Antibióticos es que no ha habido inversión para adaptarse a la situación actual. Corrieron rumores de que algunas de las mejoras que ellos hicieron en sus fábricas en Italia se hicieron en realidad con las millonarias subvenciones que ha recibido Antibióticos todo este tiempo, ¿no? El principal culpable es el dueño de la empresa y luego las administraciones, por una circunstancia. Si una empresa presenta un proyecto y tiene que, con el fin de que cree empleo o que lo mantenga, quien le deja ese dinero, quien le da esa subvención, tiene que fiscalizarla. Pero ese primer expediente de regulación solo sería el principio. Hemos tenido a Montedison, hemos tenido a Sirfidia y ahora a la familia Pucci. O sea, en los últimos 14 años 3 propietarios diferentes. Y lo único que se ha llevado siempre a cabo ha sido ajustes en plantilla. Ajustes en plantilla que se han cumplido a rajatabla al 100% y que lo único que nos ha costado pues, son muchas horas de sueño, muchos disgustos, mucho perder también parte de nuestro tiempo que teníamos que dedicar a nuestras familias para intentar salvar Antibióticos y que Antibióticos continuara. José Ignacio Ronda entró en Antibióticos en 1990 y ha sido la cara del comité de empresa estos últimos años, quizás los peores para la farmacéutica. Que esta empresa, bien gestionada y puesta al día, esta es una empresa rentable. Cada uno que llegaba era casi peor que los anteriores, ¿no? La historia se fue repitiendo con los siguientes dueños, todos italianos. Que ha dei risultati positivi, si presenta al compratore potenziale molto meglio, molto più forte. Que han venido, han montado una empresa, no sé qué, y al final se marchan de rositas los trabajadores en la calle y se han llevado las subvenciones. No se puede dar a una empresa millones y millones y que no cumpla. Lo que está creciendo ahí es un microorganismo que es sensible a penicilina. Entonces, la colonia de penicilina, que es el puntito del centro... En 2005 ocurre de nuevo con Sirfidia. Nel 2005 León sarà por Antibióticos un centro integrado de producción de penicilines in antibióticos, nella planta di antibióticos histórica, de colorantes integradores alimentarios y con unos productos más diversificados, más rentable. Miles de leoneses vuelven a manifestarse en las calles por el empleo en antibióticos. Entonces había esa sensación como de que estábamos dejando que nos llevaran los muebles. Y la gente reaccionó efectivamente de forma masiva, y no una vez, varias veces, ¿no? En defensa de
del empleo de la gente, pero sobre todo de mantener aquí una de las pocas cosas que creíamos que tenía valor. El último dueño, Daniel Pucci, conocido como el liquidador. Yo hablo con otros compañeros y de vez en cuando nos reunimos con antiguos prejubilados y sentimos mucha nostalgia y mucha rabia porque lo que era esa fábrica y en lo que se ha convertido es de verdadera pena, de verdadera pena. La sensación de que las decisiones estaban tan lejos de León y tan lejos de los intereses de León que había muy poco que hacer desde aquí en realidad. Y hoy me da un poco de pena saber que Antibióticos no está donde debería de estar. Yo creo que recibí un documento del comité de empresa, un poco, bueno, pidiéndome más o menos que, no sé, que volviera o lo que fuera, ¿no? Pero no lo pude hacer por dos razones, ¿no? La primera porque estaba en la cárcel y la segunda porque las segundas partes nunca son buenas, ¿no? Los últimos intentos por llegar a acuerdos con otras multinacionales tampoco han conseguido cuajar. Pues la sensación que te queda es de impotencia, porque nosotros hemos dado el 100% porque esta compañía siguiera adelante, nos hemos movido a todos los niveles que hemos podido para que Antibióticos continuase y que queremos que continúe. Nosotros hasta que no veamos la trapa bajada no nos vamos a rendir, vamos a intentar hacer lo imposible porque Antibióticos continúe. 7 expedientes en 14 años y una agonía continua que han dejado la planta con apenas 264 trabajadores. Y en el peor de los escenarios, que nadie pujara por Antibióticos y quedara para desguace, por decirlo así, o nos podemos encontrar con que haya una empresa que esté dispuesta a quedarse con un número importante de la plantilla y tendríamos que ver además qué se puede hacer con nuestros trabajadores, si hay alguna salida o no hay ningún tipo de salida o qué se puede hacer. Con la empresa en proceso de liquidación, tras meses de retraso en el pago de las nóminas y una deuda descomunal, Antibióticos es ahora una planta casi fantasma. Un poco una fábrica fantasma porque no oyes ningún ruido, no oyes absolutamente a nadie, no ves movimiento de personal. Tú estás acostumbrado a que cuando llegas, los que trabajamos a turnos desde las 6 de la mañana, pues ya ves movimiento de los compañeros que salen, de los compañeros que entran, ves las máquinas funcionando, el ruido de las naves, tanto de fermentación como de penicilina, como de amoxi, como de cefalexina, de la que sea, que esté en marcha, zona estéril, y ahora mismo pues entras allí y está todo absolutamente parado. Ves 4 compañeros por allí que están por temas de mantenimiento y seguridad en la empresa y no ves absolutamente a nadie más. El interés de otras empresas por adquirirla es muy dudoso, lo que deja un futuro para Antibióticos muy negro, un final inesperado o no tanto. Si me lo preguntas en el año 2000, no. Si me lo preguntas en el 2005, pues tendría mis dudas. Si me lo dices en los últimos años, yo creo que ya hay cosas que son irrecuperables, ¿no? Ojalá no, ojalá yo me equivoque, ojalá venga alguien que haga esa inversión, pero no me da la sensación de que vaya por ese camino, desde luego. Ellos que han cumplido con la tarea de ofrecer a los sanitarios de nuestro país y a la sociedad los fármacos más poderosos de cuantos han ideado, con el talento y la energía humana, como rezaba la dedicatoria de un libro en el 25 aniversario de Antibióticos, necesitan ahora la medicina de la salvación.